etcétera, sino que afecte también a la paridad en las plantillas de trabajadores y trabajadoras de los proyectos. Es decir, que una de las medidas que se tengan en cuenta a la hora de valorar proyectos es que las plantillas de las empresas que solicitan esos proyectos cumplan también unos criterios de paridad, porque eso es especialmente interesante y que tiene que ver con lo que ya tiene el ICA en ese sentido, que tiene mucho que ver con los equipos que desarrollan los proyectos y no solo con los proyectos en sí. Y eso es una medida que afecta de una forma mucho más estructural y más importante. Si las plantillas son paritarias, si hay mujeres en puestos directivos de los proyectos son mucho más femeninos que lo que sucede con lo que ha sucedido en el cine, en realidad, que hay un auge de proyectos dirigidos por mujeres y no solo protagonizados por mujeres, que sería como la comparativa. Sí, totalmente. O sea, vamos, yo creo que profundizar, aunque sea la parte más sexy, por así decirlo, de la incidencia política, pero profundizar en estas herramientas públicas y políticas para que transformen los sectores y estar ahí empujando, insistiendo y reuniéndonos, creo que es una labor que es difícil ver el impacto y ver si realmente está teniendo como una transformación real, pero creo que merece la pena. O sea, a mí me encantaría de verdad el año que viene volver a hacer este informe, volver a repetir este informe y ver si ya han tenido, a lo mejor no es un rollo y me como mis palabras, pero ver si ese 22% que ahora mismo, aunque sea el escaparate, ¿vale? Es simbólico, sabemos que es simbólico, pero es la mayor preocupación dentro de la industria, pero es una de ellas, ¿no? Y es un indicador que podemos ver y contrastar, por eso me parece interesante, ¿no? Si este 22%, después de esta política que se ha implementado, de que ya no es un criterio de puntuación, porque no es lo mismo decir, se puntuará favorablemente que el festival programe con perspectiva de género, divino, pero eso y nada es lo mismo. O sea, es decir, si no tienes un 30% de programación femenina y mixta, no vas a poder acceder a esa financiación. Y si accedes y no lo cumples, me vas a devolver la pasta. Pues vamos a ver si esto realmente está transformando, está cambiando y ver si, como bien decía Almudena, el año que viene se puede sumar porque sentimos, no sabemos qué pasará el próximo año, se habrá elecciones, se habrá presupuestos, no sabemos, pero al menos sentar unas bases que una vez, yo creo que una vez se implementa algo y para atrás, soy optimista con lo que viene, no debería serlo, pero una vez está ahí metido, sacarlos más jodido. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo creo que una vez se implementa, se puede quedar. Entonces, luchar el año que viene porque no sea solamente el escaparate, que no sea solamente la programación, sino meter e incorporar a lo mejor otro criterio que sea puntuable o obligatorio para acceder a la financiación, porque esté relacionado con el liderazgo dentro de las empresas que solicitan las ayudas, ¿vale? Porque es verdad que sí que hemos visto en el estudio que el sector musical está muy representado por mujeres. Hay un porcentaje muy alto en la presencia de mujeres en las empresas de musical. No obstante, como sabemos, el problema está en el liderazgo. Entonces, no llegamos no sabemos por qué, porque no tiene que ver seguramente con nuestras capacidades, pero no llegamos a los puestos de liderazgo, no estamos en las tomas de decisiones. Entonces, a ver cómo conseguimos e impulsamos que al menos esa parte de la industria que se financia a través de dinero público pues se favorezca de alguna manera una forma más equitativa e igualitaria de acceder a los puestos de liderazgo. Entonces, bueno, es una preocupación que a mí me cuesta más encontrarle solución, pero bueno, porque las veo, las que sí que están obligadas a cogerse desarrollar un plan de igualdad, bueno, pues lo tienen un poco más solventado, pero la realidad de la industria de la música es que es un tejido pues de empresa muy pequeña, mucho autónomo, y perseguir eso es mucho más complejo. Entonces ahí, o sea, bueno, tú has estado y tienes unos puestos de liderazgo y eres una de los referentes en la industria de la música, en la toma de decisiones, y sabes lo difícil que es. O sea, eso creo que yo ahí no puedo decir nada, la verdad. Ahí yo creo que un aspecto que no hemos comentado hasta ahora, y es que por primera vez en este estudio vamos a prestar atención también a aspectos que no tienen solo que ver con la paridad en términos de género, sino que también atiende a obtener datos sobre la diversidad étnica y la diversidad LGTBIQ+. O sea, vamos a ampliar un poco el espectro de la atención que queremos prestar. Y bueno, no sé si podemos, Marcela, contar un poquito de los resultados que tenemos hasta ahora
No voy a dar cifras, pero sí por lo menos unas pinceladas de las conclusiones que se han obtenido hasta ahora por el estudio que se ha hecho a las 218 empresas concretamente que han respondido la encuesta, y os las voy a leer porque nos las ha pasado recientemente. Ayer, de hecho. Entonces las conclusiones nos dicen que son entidades simultáneamente feminizadas en sus plantillas y masculinizadas en sus puestos directivos, lo que estábamos comentando. Hay una presencia muy amplia de mujeres en la industria de la música, pero con escasa presencia en puestos directivos, sí ya mayor en puestos de gerencia, mucho menor en puestos directivos. La percepción dominante de estas empresas, porque se les pregunta también sobre cuál es su percepción en términos de si se cumple ya la igualdad de género, y la percepción dominante es que la igualdad de género es un problema resuelto. O sea, lo da como una cosa hecha. Ya. Escaso y desigual marco normativo de igualdad de género y desarrollo limitado de los ejes asociados a la diversidad étnica y LGTBI+. Si la situación y la percepción y las medidas que se aplican en términos de paridad tienen mucho que ver con la obligación de las empresas de más de 50 empleados y empleadas de tener un plan de igualdad, se cumple más o menos, ya en lo que tiene que ver con la diversidad étnica y LGTBI+, es desolador. O sea, en cuanto a la conciliación, se aplican medidas normalmente, las empresas aplican medidas que tienen que ver con medidas de conciliación blanda, es decir, horario flexible, adaptación de la jornada o teletrabajo. Es un punto de partida favorable, pero sigue siendo todavía insuficiente. Vacío de conocimiento más relevante, la invisibilidad de la violencia de género en las plantillas. La mayoría, por lo que he leído, contestan que desconocen si hay casos de violencia de género en sus plantillas. Las grandes empresas, las de más de 50, tienen obligación legal de tener medios y recursos para atender a las víctimas, y a medios y recursos que son confidenciales. Se pregunta a todas las empresas pequeñas, medianas y grandes, pero afirman en su mayoría que desconocen si hay casos de violencia de género. Y no siempre existen estos canales de denuncia, incluso en entidades legalmente obligadas. Estas son las primeras conclusiones de este estudio, que ya publicaremos con más datos, pero como veis, pues la disolución de MIN dista mucho de producirse entre este 10º aniversario. Sí, bueno, yo creo que en realidad esto es lo que podemos transmitir, esto es lo que podemos decir. No sé si queremos un poco como abrir una conversación y generar un poquito como de diálogo entre todas, y al final he visto que hay un montón de gente que no había dado cuenta, así que gracias, la verdad. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario, tengo alguna duda o... Blanca. Hola, buenos días. Soy Blanca, soy también vocal de MIN y trabajo en Sony Music. Me parece muy interesante la parte que habéis hablado de la música grabada, de consumo, porque en realidad creo que es lo que hace derivar todo al resto. O sea, si solamente se consume a los festivales, lo que tienen que hacer es vender entradas, también tienen ayudas, pero es algo comercial. Pero si ya parte el consumo, donde está el top, donde se va a elegir las cabezas de cartel, es decir, las que cobran mucho, donde está todo, está tan restringido, comprendo que las ayudas institucionales, por supuesto, ayudarán, pero es que hay una parte que todavía dista mucho de que se pueda funcionar la igualdad si el consumo sigue estando en esos ratios. Sé que es una cosa muy complicada de afrontar, pero pregunto, ¿podríamos soñar alguna vez en pedir unas cuotas como se hace con los idiomas para que se mantengan en Francia o aquí mismo en Cataluña? Pensamos que eso podríamos soñarlo en algún momento, derivado de este estudio, y como una de las mayores causas que creo que provoca una desigualdad en cadena hacia el resto de la industria. Hombre, desde luego se pueden diseñar peticiones
Sí, está claro. A ver, la industria de directos que está muy directamente interpelada por ayudas públicas específicas para festivales, giras, etcétera, etcétera. En el caso de la música grabada hay ayudas, sí, pero no, es mucho más complicado. Lo único que sí podemos interpelar al Ministerio de Cultura o a quien corresponda sobre precisamente tener medidas que no sean necesariamente vinculadas con las ayudas, pero sí para el apoyo a proyectos que cumplan determinadas medidas. O al menos abrir la conversación. No, esto es muy interesante porque aquí hay un tema que a mí también me ha preocupado durante un tiempo y desde mí hemos intentado transmitir a cultura, para que cultura vaya a igualdad, porque toda la normativa en materia de igualdad que se ha ido desarrollando a lo largo de los años desde 2007 no está apelando a la cultura. O sea, tú lees lo que ha pasado desde 2007 con la normativa en materia de igualdad y hay especificidades en diferentes sectores. O sea, ahora no me viene a la cabeza, perdón, pero hay especificidades para diferentes sectores económicos de la sociedad castrense, por ejemplo. O sea, especial mención a la educación, ¿no? Especial mención a la sanidad, ¿no? Dentro de toda la normativa que se va desarrollando en materia de igualdad de género, pero no hay especificidades dentro de la cultura. La ley de 2007 que lo contempla, pero desde entonces tú revisas la legislación en materia de igualdad y no hay una especial mención a los sectores culturales y creativos, ¿no? Entonces, desde ahí, creo que es muy importante, cultura tiene que reivindicarse en las interministeriales, cuando hablen con igualdad, para que tengan presente esto y para que de alguna manera se teje una relación Ministerio de Igualdad y Ministerio de Cultura para que se impulse la igualdad en todos los ámbitos, porque sí que no es un sector muy financiado desde el punto de vista público, la música grabada y demás, lo sabéis de sobra, pero sí que de esa manera se puede apelar a cómo las entidades que integran los sectores culturales tienen que favorecer o tengan que favorecer la igualdad de género de una manera un poco más precisa, porque esto aún no está muy hilado. Y esto con la directora general, con Joaquín Beirá, alguna vez lo hemos comentado, que saque pecho la cultura o que desde las políticas culturales saquen pecho para que cuando se esté desarrollando normativamente cuestiones relacionadas con igualdad, reales efectos o leyes o lo que sea, aunque ahora está todo paralizado, se tenga en cuenta la especificidad de los sectores culturales. Entre ellos, pues se puede integrar la música grabada o los diferentes sectores culturales, pero es verdad que la música grabada, la radio, los medios de difusión, plataformas de streaming, o sea, que medios de difusión, claro. Sí. Y entonces, por lo menos sobre la conversación, sé que es complicado, que efectivamente es mucho más fácil bajar lo que tiene ayudas institucionales, pero en realidad hay una parte, o sea, que mientras comercialmente no sea tan bien atractivo contratar a mujeres porque no haya mujeres con éxito, ahí siempre va a ser un bache que va a tener que estar forzado por la amenaza de no tener ayuda pública, ¿no? Y bueno, ya puestos a soñar, qué belleza sería que esto pasara porque de verdad hubiera mujeres que venden entradas porque tienen éxito. Sí, totalmente. Cristina. Hola, soy Cristina, yo soy productora y productora de hace años. Y bueno, retomando un poco el libro de la compañera, todavía llega un poco más atrás, y es la creación de estas músicas que nos envuelven a todos y a todas, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que hay un gap tremendo también, hay estudios MIM que indican que es un 3% de productoras solamente, y claro, ese es el real gap, ¿no? Viene también de la educación, ¿no? O sea, como una mujer se pone a liderar un proyecto artístico, ¿no? Quien acompaña y cómo realmente llega a mostrar su trabajo. Ahí está el gap real y ahí deberíamos poner el foco en este tipo de ayudas y sostener a las artistas, digamos, porque claro, luego es todo un entramado de las subvenciones, no sé qué, pero todo juega de ahí. Los festivales, la radio, absolutamente todo, toda la industria musical juega de las canciones, de las creaciones, y creo que tendríamos que realmente hacer foco en eso. ¿Cómo se crean? ¿Quién las crea? ¿Y cuántas quedan por el camino? Y ahí viene la educación también. Sí, a mí me parece, o sea, sí es verdad que siempre está, al final,
todo nos lleva un poco a la educación, ¿no? Entonces, cómo educamos cómo dejamos que las personas jóvenes que se están desarrollando quieran aspirar a poder trabajar en un ámbito como puede ser la música, que está muy copado, donde han habido pocos referentes femeninos, o sea, eso es una de las cuestiones, y otra también está en implementar cuestiones relacionadas más con cuotas y cupos. El ICA, por ejemplo, el 40% del presupuesto de muchas de las subvenciones que conceden están tocadas para que solamente se den a proyectos liderados por mujeres. O sea, es interesantísimo, eso es súper transformador. En cualquier caso, desde MIL también atendemos esa petición que hacéis y tenemos un proyecto que se llama Generadora, que es un proyecto que en la medida de nuestras capacidades, que somos una asociación que de las cuotas de las socias y de las ayudas que nos dan las instituciones públicas y que están destinadas a proyectos concretos, es decir, no podemos, pero Generadora es un proyecto que trata de apoyar a las mujeres que acometen proyectos de producción artística o de creación. También trabajamos y tenemos conversaciones con SGAE, porque el sector de las creadoras es un sector que presentaron en SGAE el año pasado unos datos porque han creado una oficina de igualdad en el marco de la SGAE para atender a las autoras, y los datos que ellos mismos hicieron públicos en esa presentación eran demoledores. En el caso de autoras que tenían determinado volumen de recaudación, y era una tremenda minoría. O sea, no sé, creo recordar que era como un 12% de autoras las que alcanzaban un nivel suficiente de recaudación. Entonces, no es una parte que tenemos olvidada, sino que somos muy conscientes de que el apoyo a las mujeres que acometen y que necesitan una formación determinada para producir, por ejemplo, es una cuestión bastante relevante, y eso, tenemos Generadora y trabajamos con entidades educativas para favorecer que estas mujeres, y damos becas para que las mujeres productoras puedan acceder a formación. En concreto, en nuestro caso era en música electrónica y músicas urbanas, porque tenemos un acuerdo con SAE, pero estamos desarrollando acuerdos también en otros territorios, con otras escuelas y con otras entidades formativas, para hacer un poco más fácil el acceso a las mujeres que quieran formarse en este tipo de profesiones artísticas, que, como bien dices, es la materia prima de este sector. Hola, yo soy Alejandra, yo trabajo con un colectivo de mujeres que usuarias en la industria, se llama Ruido, y mi pregunta es un poco, siento que constantemente somos nosotras quienes estamos construyendo espacios y colectivos y lugares para abrir espacios para mujeres en la industria, o en los carteles, o buqueando festivales donde solo están mujeres, pero en qué momento llevamos una paridad con los espacios y festivales y empresas y disqueras que ya existen, ya tienen una base para que ellos sean quienes también tomen acción de mujeres. Que no, me encanta que sigamos construyendo estos espacios, y creo que deben existir, pero también creo que se deben reestructurar los espacios que ya existen. Yo coincido contigo plenamente. Creo que el reto no es crear espacios de mujeres para mujeres, sino que el reto es que podamos trabajar y desarrollar, porque somos profesionales, nuestro trabajo en un sector económico en igualdad de condiciones, y en proyectos donde convivamos también con nuestros compañeros en igualdad de condiciones, igualdad de acceso. O sea, yo creo que nuestros objetivos como asociación van más allá de hacer un festival anual en el mes de marzo donde actúen mujeres, sino que lo que queremos es integrarnos en igualdad de condiciones en la industria que existe con nuestras compañeras y compañeros. Sí, absolutamente. De hecho, suele generar un poco de conflicto estos proyectos. Es como, pues, solo ellas, para ellas, y luego dirigido de repente por un hombre, ¿no? Entonces, queda un poco raro, pero sí, lo ideal es acceder en criterios de igualdad a las programaciones y llegar a todos los sitios, la verdad. Hubo una pregunta buenísima en la actividad que hizo Live Nations ahí en Madrid, y hubo una pregunta para mí de las mejores, porque efectivamente en la ponencia había hombres y mujeres, y hubo una pregunta que le dijo un hombre: todo esto está muy bien que estés contando, pero tú te has negado a ser una artista, ¿tú te has negado alguna vez a participar en un festival porque no hay paridad?
porque eso siempre son las mujeres las que lo denuncian. Sí. Y la verdad que la reacción fue muy buena. Bueno, no lo he hecho, pero es muy buena pregunta y a partir de ahora lo voy a hacer. Bueno. Hola. Vale, yo tengo un pensamiento en voz alta.